Olviden el accidente. Piensen en una operación. Mientras el mundo veía las imágenes de un túnel en París, un equipo secreto extraía a una princesa moribunda de los restos. Su muerte fue una cortina de humo. Su supervivencia, el inicio de una guerra que se libraría desde las sombras. A lo largo de los años, en la familia real, los escándalos han venido en diferentes formas, pero el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras, ni se susurró en los pasillos de Westminster. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, el 31 de agosto de 1997, el mundo contuvo la respiración. Los titulares gritaban tragedia. El rugido de un Mercedes S-280 destrozado contra el pilar número 13 del túnel del alma en París era el eco de una vida extinguida. La corona se vistió de luto, el pueblo cubrió las puertas del Palacio de Kensington con un mar de flores y velas, y el mundo lloró a la princesa del pueblo. Pero, ¿y si el ataúd que recorrió las calles de Londres estuviera vacío? ¿Y si la muerte de Diana, princesa de Gales, no fue un fin, sino el principio de la guerra más silenciosa y calculada de la historia moderna de la Casa de Windsor? La narrativa oficial es simple, trágica y conveniente. Un conductor ebrio, una velocidad imprudente, un accidente inevitable. Pero la verdad es un artefacto mucho más complejo y peligroso. En el caos de metal retorcido, sirenas y flashes de paparazzi, cuando el destino parecía sellado, se ejecutó una operación clandestina. Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas superviviente, no actuó únicamente por instinto de protección. Actuó bajo un protocolo de contingencia diseñado por la propia Diana. Ella sabía que vivía en una jaula dorada, rodeada de arquitectos que preferirían verla silenciada a libre. Sabía que un accidente era una posibilidad siempre presente. Por eso, meses antes, había activado una red de inteligencia privada, un círculo de confianza compuesto por exmilitares y personal médico leal, financiado discretamente a través de sus fideicomisos de caridad. No era paranoia, era previsión. Mientras las primeras unidades de emergencia francesas llegaban al lugar, un equipo fantasma ya estaba en acción. Usando el caos como tapadera, extrajeron a Diana de los restos humeantes. Su estado era crítico, costillas rotas, una conmoción cerebral severa, quemaduras que amenazaban con borrar su identidad. Pero estaba viva. La mujer que fue colocada en la ambulancia oficial, cuyo cuerpo fue declarado muerto horas después, era un señuelo. Una doble, una mujer con un parecido asombroso, reclutada y preparada para este preciso escenario. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias. Pero ¿y si, esta vez, enterraron a la persona equivocada? Una furgoneta sin insignias se deslizó por las callejuelas de París, un espectro en la noche, llevándose consigo no solo a la mujer que la institución creía haber eliminado, sino también la verdad. Fue trasladada a una clínica privada en las afueras de la ciudad, un santuario médico donde su nombre fue borrado y su supervivencia se convirtió en el secreto mejor guardado de Europa. Cuando Diana abrió los ojos tras 8 horas de cirugía, el dolor físico era una tormenta, pero su mente era un témpano de claridad. El recuerdo de William y Harry, sus 2 hijos, no era solo un consuelo, era un arma. Eran su ancla a este mundo y la razón por la que lucharía desde las sombras. La línea de tiempo oficial no solo tiene agujeros, tiene heridas. Heridas que la corona intentó coser con un funeral de Estado y discursos solemnes. Pero no se puede curar una herida cuando el corazón sigue latiendo. El mundo lloró por un símbolo, mientras la mujer real, la madre, la estratega, comenzaba a planificar su regreso. No para reclamar una corona, sino para proteger la línea de sangre y exponer la verdad, una verdad escrita en sangre que no permanecería enterrada por mucho tiempo. Tras 3 meses en el purgatorio de la clínica parisina, donde cada día era una batalla por reconstruir un cuerpo destrozado, Diana fue trasladada. Su destino no era un palacio, sino un santuario, un antiguo monasterio en la Provenza, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre campos de lavanda y muros de piedra cubiertos de musgo. Aquí, la princesa de Gales murió por segunda vez y nació Ana Montro. No fue un simple cambio de nombre, fue la forja de una nueva identidad,
una armadura para la guerra que se avecinaba. Su icónico cabello rubio fue teñido de un castaño oscuro y cortado sin miramientos. Sus ojos azules, reconocibles al instante, se ocultaron tras unas gafas sencillas de montura gruesa. Su vestuario, antes compuesto por diseños de Catherine Walker y Versace, fue reemplazado por ropas humildes compradas en mercados locales, prendas que la hacían invisible, una mujer más entre la multitud. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. Ahora ella vivía una verdad diferente, una de exilio autoimpuesto, pero también de preparación estratégica. Los días en el monasterio seguían un ritmo lento y curativo. Las campanas de la capilla marcaban las horas, cada tañido un recordatorio de que la justicia, aunque silenciosa, aún no había pronunciado su veredicto final. Ayudaba a los huérfanos del convento, repartía comida entre los necesitados del pueblo cercano. Las mismas obras de caridad que una vez la convirtieron en la reina de corazones, ahora eran su escudo, su camuflaje perfecto. Nadie sospecharía de una viuda francesa, rota por la pérdida, que buscaba consuelo en el servicio a los demás. El mundo exterior, mientras tanto, continuaba su duelo. Carlos, su exmarido, finalmente libre para legitimar su relación con Camilla Parker Bowles, probablemente respiró aliviado. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de desaparecer de la ecuación, o eso creía él. El fantasma de Diana había sido exorcizado por un funeral de Estado, pero los fantasmas no pueden heredar el trono. Los hijos sí, y en el corazón de Diana no había odio, solo una preocupación devoradora por sus hijos. Sabía que rebelarse en ese momento desataría un torbellino mediático y político que podría destruir a William y Harry. Camilla, la mujer que había orquestado la demolición de su matrimonio, no dudaría en usar todo el poder de la institución para eliminarla permanentemente y asegurar así su posición. Así que eligió el silencio, un silencio activo, un silencio armado. Noche tras noche, sentada junto a la ventana de su austera celda, contemplaba el cielo estrellado, un universo de distancia de la vida que le fue arrebatada. «Volveré», se susurraba a sí misma con la determinación de un general antes de la batalla. Aferraba una pluma y comenzaba a escribir la primera de muchas cartas a Mary, su doncella leal, la única persona en el mundo que conocía su secreto. «No para reclamar la corona», escribió, «sino para proteger a mis hijos». El túnel del alma se había cerrado para el mundo, pero para Diana acababa de abrir un nuevo camino. Un camino de supervivencia, de amor maternal y de una justicia que se serviría fría, calculada y sin piedad. El santuario de piedra no era una prisión, era un campo de entrenamiento. Para el año 2000, la vida de Ana Montro se había asentado en una rutina monástica, pero el corazón de una madre no conoce la paz del exilio. Diana necesitaba un puente hacia el mundo que había dejado atrás, un ancla en la tormenta de su ausencia, una línea de vida hacia sus hijos. Ese puente tenía un nombre: Mary, la doncella que había servido en el Palacio de Kensington, una mujer de mediana edad de ojos amables y una lealtad forjada no en el deber, sino en el afecto genuino. Mary era la única guardiana de un secreto que podía hacer temblar los cimientos de la monarquía. La comunicación no podía ser directa, era un riesgo inaceptable. Por ello, Diana activó un protocolo de contacto que había diseñado años antes para sus obras de caridad más sensibles en zonas de conflicto, un sistema de cortafuegos humanos para proteger la información. Las cartas, escritas en un papel fino y sin marcas, eran selladas y entregadas a un mensajero de confianza, un jardinero del monasterio. Él las llevaba a Marsella, donde las entregaba a un contacto en el puerto. Desde allí, viajaban en un barco de carga hasta un pequeño puerto en la costa sur de Inglaterra, lejos de los ojos vigilantes de Londres. Finalmente, otro intermediario las recogía y las hacía llegar a Mary. Era un proceso lento y arduo, pero seguro. La primera carta era simple, escrita con una mano que aún temblaba por las secuelas de sus heridas. «Querida Mary, sigo viva. Necesito saber de los niños. ¿Están bien William y Harry? ¿Hablan de mí?» Al recibirla en su pequeño cuarto en Londres, en un sobremanila sin remitente, Mary cayó de rodillas, ahogada en una mezcla de alegría y un terror paralizante.
Mantener este secreto era una carga monumental, un acto de traición a la corona a la que servía, pero su amor por Diana era un juramento superior e inquebrantable. Cada 2 meses, el ritual se repetía, y las cartas de Mary se convertían en los ojos y oídos de Diana dentro de los muros del palacio. Mary describía cómo William, ya un joven de 18 años en la Universidad de St. Andrews, mostraba una calma exterior, una fachada de control que ocultaba un dolor profundo y silencioso. Hablaba de su pasión por la fotografía y el fútbol, pero también de momentos de quietud, como si cargara con un peso invisible. Describía a Harry, con 15 años en Eton, todavía el rebelde, el bromista. Pero su risa a menudo se desvanecía demasiado rápido, dejando tras de sí una sombra de melancolía, especialmente después de las visitas a Clarence House. Diana leía cada palabra, las lágrimas cayendo sobre el papel, cada línea un retrato vívido y doloroso de las vidas que se veía obligada a observar desde lejos. Imaginaba el rostro radiante de William, los ojos traviesos de Harry y sentía la impotencia de no poder abrazarlos, un tormento que no la debilitaba, sino que afilaba su determinación. En este juego de sombras, Mary era mucho más que una simple mensajera. Se había convertido en una espía, en la centinela de la verdad, en un reino construido sobre una mentira cuidadosamente orquestada. Ella era la depositaria de un vínculo que la muerte no había podido romper. Un vínculo que se convertía, con cada carta, en el hilo conductor de una venganza que apenas comenzaba a tejerse. En 2003, una carta de Mary llegó no como una actualización, sino como una declaración de guerra. El tono había cambiado. La calma descriptiva fue reemplazada por una urgencia que helaba la sangre. «Señora, Camilla está controlando todo», escribió Mary, su caligrafía tensa y afilada. «No es solo influencia, es una ocupación». La mujer que había pasado años en las sombras ahora se coronaba en ellas, llevando a cabo una purga simbólica para borrar hasta el último vestigio del legado de Diana y reclamar a sus hijos como propios. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Clarence House, la residencia oficial de Carlos y sus hijos, se había transformado en su fortaleza, una jaula dorada donde su voluntad era ley. Mary detalló la estrategia de Camilla con una precisión clínica. Primero, el aislamiento. El mayordomo de confianza de William en la Universidad de St. Andrews, un hombre llamado Arthur Finch, que había servido a Diana durante años, fue despedido abruptamente y reemplazado por personal leal a Camilla. El apartamento privado del príncipe en el campus, su único santuario de la asfixiante vida real, le fue arrebatado bajo el pretexto de protocolos de seguridad reforzados. Luego, el control. Las llamadas telefónicas de Harry eran monitoreadas, sus amistades investigadas. Cualquier persona considerada una mala influencia, es decir, cualquiera que le recordara a su madre o a la libertad que ella representaba, era vetada. Pero el arma más cruel de Camilla eran las lecciones de etiqueta. No eran clases, eran interrogatorios. Durante horas los sometía a un escrutinio brutal, criticando su postura, su forma de hablar, cada gesto. «Debéis ser dignos de la familia real», decía con una voz fría y afilada como el cristal roto. Pero ambos príncipes sabían la verdad. No se trataba de protocolo, se trataba de poder. Era un intento de quebrar su espíritu, de moldearlos a su imagen, de borrar la influencia innata de su madre de cada fibra de su ser. Diana leyó la carta en la soledad de su habitación en el monasterio. El dolor se transformó en una furia helada. Apretaba la carta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Imaginó a William, fuerte pero sensible, siendo despojado de su espacio, de su confianza. Imaginó a Harry, el niño que una vez corrió libre por los jardines de Kensington, ahora atrapado en una red de vigilancia y manipulación. «No puedo permitir que me robe a mis hijos», susurró Diana al silencio de la piedra. Dentro de Clarence House, la rebelión era silenciosa, casi imperceptible. William, aunque intentaba mantener la calma por el bien de su hermano, comenzó a desafiar a su padre en discusiones privadas. «¿Por qué dejas que haga esto? Ella no es nuestra madre».
gritó una noche durante la cena, dejando a Carlos en un silencio culpable y evasivo. Harry, con su naturaleza más explosiva, intentaba escapar para ver a sus amigos, pero siempre era interceptado por los guardias de camilla, quienes lo trataban no como a un príncipe, sino como a un prisionero. La tensión se acumulaba, una tormenta eléctrica contenida dentro de los muros de palacio. Desde la Provenza, Diana sintió la asfixia de sus hijos como si fuera propia. El tiempo de la observación había terminado. La guerra por el alma de sus hijos había comenzado, y ella, desde las sombras, preparaba su primer movimiento. El anhelo y la ira se fusionaron en una decisión inquebrantable. Diana tenía que volver. No para reclamar un título, sino para reclamar a sus hijos de las garras de Camilla. Su regreso no podía ser un acto impulsivo, tenía que ser una obra maestra de sigilo, una acción silenciosa ejecutada con la precisión de un cirujano. Cualquier error, cualquier cabo suelto, podría costarles todo. La preparación fue meticulosa. El pasaporte falso a nombre de Ana Montro, que le había servido de escudo en Francia, fue actualizado con nuevos sellos de viaje ficticios para crear un historial creíble. Su apariencia fue alterada una vez más. El cabello castaño, ahora con un corte diferente, más corto y práctico, gafas de montura más gruesa y un vestuario sobrio y anónimo que la haría invisible en la bulliciosa multitud de Londres. El vuelo nocturno desde un pequeño aeródromo cerca de Marsella a un aeropuerto secundario en las afueras de Londres fue un viaje a través de su propio pasado. Mientras el avión descendía, las luces de la ciudad brillaban abajo, cada una un recuerdo de una vida que ya no le pertenecía. «Ya no soy una princesa», se repitió a sí misma, una letanía para fortalecer su resolución, un mantra contra el miedo. «Pero sigo siendo una madre». Al llegar a Londres, evitó todos los lugares familiares. Mary le había conseguido un pequeño apartamento en alquiler en una zona modesta del este de la ciudad, un lugar anónimo donde una mujer de mediana edad no levantaría sospechas. Desde esta base de operaciones, desde este puesto de mando en territorio enemigo, comenzó su vigilancia. Con la ayuda de Mary, que ahora actuaba como su agente de campo, conocía los horarios de sus hijos con una precisión militar. Un martes por la tarde, disfrazada de turista con un gorro de lana y una bufanda que le cubría la mitad del rostro, se paró al otro lado de la calle del campo de rugby de la universidad. Observó desde lejos a William, ahora un hombre joven, corriendo, luchando, sonriendo. Su sonrisa, un eco perfecto de la suya, fue un bálsamo y una tortura para el corazón de Diana. Se obligó a no llorar, a convertir la emoción en combustible para su misión. Otro día, siguió a Harry a un café cerca de Eton. Se sentó en una mesa en la esquina, escondida detrás de un periódico, y lo observó reír con sus amigos. Pero vio la fugaz tristeza en sus ojos cuando se quedaba en silencio, la herida abierta de su pérdida que aún supuraba. Diana se dio la vuelta, pagó su café y se fue, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas en la soledad de la calle. «Estoy aquí, hijo mío», susurró al viento frío de Londres, pero observar no era suficiente. Era un tormento que no producía resultados. Tenía que actuar, golpear el centro de poder de Camilla. Sabía que para enfrentarla no podía usar la emoción, sino la estrategia. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y esa orden era clara: proteger la línea de sangre, asegurar el futuro de sus hijos, incluso si eso significaba permanecer como un fantasma a sus ojos. La protectora invisible había vuelto a casa, y la guerra por el alma de la futura monarquía estaba a punto de comenzar en serio. Diana se dio cuenta de que la influencia de Camilla no se combatía con confrontaciones directas, sino socavando su autoridad desde adentro, usando las propias armas de la institución en su contra, el protocolo, la ley y, sobre todo, la percepción. Concibió un plan audaz, una jugada maestra de guerra psicológica que invocaría al fantasma de Diana de la manera más tangible posible. Crearía un documento, un testamento supuestamente escrito por ella meses antes de su muerte, una reliquia de su voluntad que se levantaría de la tumba para proteger a sus hijos. Para esta tarea, activó a otro de sus leales contactos, un hombre que no operaba en el mundo de la inteligencia, sino en el del arte.
Antoine Dubois era un experto en documentos antiguos, un maestro falsificador que la había ayudado en el pasado a autenticar artefactos para subastas benéficas. Desde su discreto taller en el barrio de Le Marais, en París, Dubois se puso a trabajar. No era una simple falsificación, era una resurrección en papel. Usó papel de la época, tinta mezclada con la composición química exacta de finales de los 90 y replicó la firma de Diana con una precisión infalible, estudiada a partir de cientos de documentos personales. El documento era una obra de arte legal y emocional. En él, Diana, con una lucidez premonitoria, expresaba su preocupación por el bienestar de sus hijos en caso de su fallecimiento y nombraba a Mary, su fiel doncella, como guardiana legal de William y Harry en todos los asuntos personales que afectaran a su desarrollo emocional y educativo. No desafiaba la custodia de Carlos, pero creaba una salvaguarda, un contrapoder legal dentro de la propia casa. Era una bomba de tiempo legal cuidadosamente colocada. Mary, aunque temblando ante la magnitud de la responsabilidad y el riesgo, aceptó. Sabía que esta era la primera salva en la guerra por los príncipes, el primer contraataque real. Una tarde, solicitó una reunión privada con Camilla. El encuentro tuvo lugar en el lujoso salón de té de Clarence House, un escenario de opulencia y poder. «Señora Parker Bowles», comenzó Mary, su voz normalmente suave ahora era de acero, desprovista de cualquier deferencia. «He encontrado esto entre las pertenencias personales que la princesa Diana me confió. Es su testamento en lo que respecta a los príncipes». Camilla intentó mantener su compostura arrogante, pero un destello de pánico cruzó sus ojos. «¿Te atreves a amenazarme con un papel sin valor?», siseó. Mary, sin inmutarse, colocó el sobre manila sobre la mesa de caoba. «No es una amenaza, es el protocolo Windsor, la última voluntad de la madre del futuro rey. Ignorarla crearía un escándalo que ni usted ni el príncipe Carlos podrían contener». Camilla leyó el documento, su rostro palideciendo con cada línea. La firma era perfecta, el lenguaje, innegablemente de Diana. Aunque sospechaba, no podía arriesgarse. La amenaza de que la última voluntad de Diana se filtrara a la prensa era demasiado peligrosa. La victoria fue inmediata, aunque silenciosa. A William se le permitió regresar a su apartamento privado. Las lecciones de etiqueta cesaron abruptamente. Harry obtuvo más libertad. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. El fantasma de Diana acababa de hablar, y Camilla, por primera vez, había sentido el frío de la tumba. El 9 de abril de 2005, mientras las campanas sonaban en la capilla de San Jorge en Windsor para celebrar la unión de Carlos y Camilla, Diana decidió ejecutar el movimiento más audaz y peligroso de todos. Si vuelves a ver las imágenes de esa boda de cerca, no la verás, pero ella estaba allí. El testamento falso había sido un movimiento estratégico, una advertencia. Esto sería un ataque psicológico directo, un mensaje que Camilla no podría ignorar. Su disfraz fue una obra maestra de invisibilidad, un elegante pero sombrío traje de diseñador francés poco conocido, un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra perpetua sobre su rostro y grandes gafas de sol oscuras. Consiguió una invitación a través de un primo lejano de la familia Spencer, un aristócrata que le debía un favor de décadas atrás y que nunca hizo preguntas. Su nombre en la lista de invitados era el de una condesa viuda y solitaria que rara vez asistía a eventos públicos. Era un fantasma entre los vivos. Su corazón latía con una fuerza controlada mientras entraba en la capilla, sentándose en la última fila, un espectador silencioso en el clímax de la traición que había definido su vida. La ceremonia se desarrolló con una solemnidad forzada, un intento de la corona de vender una historia de amor redimido. Diana observó a Carlos deslizar el anillo en el dedo de Camilla, vio sus sonrisas calculadas para las cámaras. Apretó los puños dentro de sus guantes de cuero, una tormenta de emociones contenida bajo una apariencia de calma glacial. «Ellos no saben que estoy aquí», pensó. «Pero haré que Camilla lo sepa, haré que sienta que nunca me he ido». Después de la ceremonia, en medio del caos de la recepción en el castillo de Windsor, Diana ejecutó su plan con la precisión de un agente secreto.
Había estudiado los planos, conocía los pasillos de servicio, sobornó a un viejo sirviente, un hombre que aún le guardaba una lealtad silenciosa para que la dejara entrar en la sala de descanso privada asignada a Camilla. Cuando la puerta se cerró, el mundo exterior desapareció. Solo quedaban las dos. Camilla se estaba ajustando el vestido frente a un espejo antiguo cuando se giró. Sorprendida por el sonido de la puerta, Diana se quitó las gafas de sol. El aire en la habitación se congeló, se volvió denso y pesado. «Aléjate de mis hijos», dijo Diana. Su voz no era un grito, era un susurro, pero resonó en el silencio de la habitación como una sentencia. Camilla retrocedió, su rostro una máscara de horror puro, sus manos temblando incontrolablemente. «Tú, estás muerta», tartamudeó, su arrogancia desmoronándose en un instante. Diana esbozó una sonrisa triste, una sonrisa que contenía años de dolor y una nueva y helada determinación. Una madre nunca muere. Dejó un pequeño y delicado ramo de lirios del valle, su flor simbólica, sobre el tocador de caoba. La flor de la felicidad retornada. Un mensaje poético y cruel. Luego se puso las gafas de nuevo y se fue sin mirar atrás, desapareciendo en los pasillos como una aparición. Camilla se desplomó en una silla, respirando con dificultad, el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El miedo, puro y helado, se había apoderado de su corazón. Esa misma noche, presa del pánico, ordenó a sus guardias que investigaran en secreto a una mujer llamada Anna Montro. La caza había comenzado. El miedo se convirtió en el motor de Camilla. Ahora duquesa de Cornualles, movilizó sus recursos con una urgencia febril. Contrató a una agencia de detectives privados de élite en Londres, dirigida por un hombre llamado Reginald Black, un exagente del MI5 conocido por su discreción y su total falta de escrúpulos. «Encuentren a esta Anna Montro», ordenó Camilla, en una reunión secreta en un discreto club privado de Mayfair. «Quiero saber todo sobre ella, cada respiración que ha tomado, especialmente cualquier vínculo con el pasado». Los detectives de Black, eficientes y despiadados, volaron a la Provenza, se hicieron pasar por historiadores, turistas, compradores de propiedades, interrogaron a los lugareños, revisaron los registros civiles, buscaron cualquier grieta en la armadura, pero la historia de Anna Montro, meticulosamente construida por Diana y su red, era una fortaleza inexpugnable. El certificado de nacimiento, el de defunción de su marido, las viejas fotografías, todo era perfecto. La señora Montro lleva una vida aislada y piadosa. No hay nada sospechoso. Fue el informe final de Black. Camilla leyó el informe, la frustración mezclada con un terror creciente. Había sido una alucinación, pero el recuerdo de esos ojos azules, de esa voz serena y cortante, era demasiado real. La paranoia comenzó a consumirla. Cartas anónimas, con el matasellos de pequeñas localidades francesas, comenzaron a llegar a Clarence House. No contenían amenazas, solo una frase: «Te estoy observando». Mientras tanto, el príncipe William, ahora con 23 años y una madurez forjada en el dolor, notaba un cambio en Mary. La veía escribir en un diario en secreto, sus ojos a menudo enrojecidos, y luego estaban sus viajes a Francia, demasiado frecuentes, demasiado misteriosos para ser simples visitas familiares. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas cubrían los terrenos de St. Andrews, William decidió seguir un impulso, una premonición. Siguió a Mary hasta el aeropuerto de Heathrow y, manteniendo la distancia, abordó el mismo vuelo a París. En París, la siguió hasta un pequeño café en Montmartre. Escondido detrás de un periódico, observó el intercambio de cartas con la intermediaria. Vio las lágrimas en los ojos de Mary. Cuando Mary se fue, William sintió que el destino lo empujaba. Se acercó a la otra mujer, una anciana de aspecto amable. Con una voz temblorosa, le preguntó qué estaba ocultando Mary, apelando a su conciencia, a la memoria de su madre. La mujer, viendo la desesperación y el inconfundible parecido en los ojos del príncipe, cedió. Le contó la verdad. Su madre, la princesa Diana, está viva. Se esconde en un monasterio cerca de aquí. El mundo de William se detuvo. Alegría, conmoción
y años de dolor reprimido surgieron en una ola de lágrimas. Inmediatamente llamó a Harry, que estaba en su formación militar en Sandhurst. «Harry, tienes que venir. Ahora. Es mamá. Mamá está viva». Los hermanos se encontraron en el aeropuerto Charles de Gaulle, abrazándose entre sollozos, dos pilares de apoyo en medio de un terremoto emocional. Condujeron directamente al monasterio a través de sinuosas carreteras rurales. El reencuentro tuvo lugar en el jardín, bajo el sol dorado del atardecer. Diana abrió la puerta y los vio. Eran hombres altos y fuertes, pero en sus ojos reconoció a sus niños. «William, Harry», susurró, y el mundo se redujo a ese momento. Corrieron a abrazarse, un nudo de tres personas unidas por el dolor y el amor, finalmente reunidas. «Lo hice para protegeros», les explicó Diana. «Camilla es peligrosa». La alegría del reencuentro fue atemperada por la necesidad del secreto. Los viajes de los príncipes a Francia se hicieron más frecuentes, disfrazados de vacaciones de esquí o retiros de estudio. Camilla, con su instinto afilado, notó el patrón. La caza, que había fracasado en encontrar a Diana, ahora, sin saberlo, se centraba en sus hijos. El reencuentro no solo sanó heridas, encendió una nueva fase en la guerra silenciosa de Diana. Ya no estaba sola. Con sus hijos como aliados, convertidos ahora en sus agentes dentro de los muros del palacio, pasó de la defensa al ataque. Sabía que la crueldad de Camilla era solo la superficie. Su verdadera debilidad, la vulnerabilidad que podía derribarla, era su insaciable codicia. Diana activó su antigua red de contactos, esta vez en el opaco y despiadado mundo de las finanzas internacionales. Un exbanquero que había gestionado sus fondos de caridad, un hombre llamado Sir Julian Croft, que ahora operaba como consultor privado en las sombras de la City de Londres, comenzó a investigar. Lo que encontró fue más sórdido de lo que Diana había imaginado. Camilla, usando su nueva posición y el acceso a las finanzas del Ducado de Cornualles, estaba desviando millones de libras, a través de una compleja red de corporaciones fantasma en paraísos fiscales como las Islas Caimán y Suiza, y con la ayuda de un inescrupuloso asesor financiero, estaba malversando fondos destinados a mantenimiento de propiedades y obras benéficas, disfrazando las transferencias como inversiones en arte y propiedades en el extranjero. La evidencia llegó al monasterio en un sobre Manila que nadie se atrevía a tocar, entregado en mano por un mensajero de confianza. Dentro no había una carta, sino una bomba. Facturas falsas, correos electrónicos, cifrados entre Camilla y su asesor, y una grabación de audio obtenida por un informante dentro de Clarence House. En ella, la voz de Camilla era inconfundible, fría y autoritaria, ordenando una transferencia. «No está solo intentando robarles su futuro», pensó Diana con una furia helada. «Está saqueando el legado de la corona». El siguiente paso era poner el arma en las manos adecuadas. Durante uno de sus encuentros secretos, en una casa de campo segura en la campiña francesa, Diana entregó el expediente completo a William. «Esta es la verdad sobre Camilla. No se trata de rencor, William, se trata de proteger la institución. Ten cuidado», le advirtió. William regresó a Londres no solo como un hijo, sino como un verdugo. Decidió confrontar a su padre, pero manteniendo el secreto de la supervivencia de Diana como su carta de triunfo final. Una noche, en el solemne estudio de Carlos en Clarence House, William presentó la evidencia. «Padre, Camilla está robando a la corona. Aquí está la prueba». Carlos, cansado y envejecido, examinó los documentos. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de incredulidad y dolor. Sus manos temblaban. La confrontación que siguió fue explosiva. Camilla, convocada al estudio, negó todo con una indignación teatral. «Es una calumnia. William siempre me ha odiado. Está tratando de destruirnos», gritó, intentando desesperadamente poner a Carlos en contra de su propio hijo. Harry, de pie junto a su hermano, respondió con una frialdad cortante que heló la habitación. «Tú sabes la verdad, Camilla. Deja de mentir». Carlos, atrapado entre su amor por la mujer a su lado y su deber ineludible hacia la corona, se vio desgarrado. La semilla de la duda
había sido plantada en un terreno fértil de sospechas. La monarquía estaba al borde de un precipicio, y la verdad, contenida en ese sobre Manila, era la única fuerza que podía empujarla al abismo o salvarla. El otoño de 2005 llegó con un frío que parecía emanar de los propios muros de Clarence House. La duda había corroído la confianza de Carlos, llevándolo a convocar una reunión final, un consejo silencioso para decidir el destino de su matrimonio y quizás de la propia monarquía. En el gran salón, bajo la luz tenue de los candelabros de cristal, la tensión era un ente físico. Carlos, en la cabecera de la mesa, su rostro una máscara de tormento, William y Harry, a su lado, dos estatuas de determinación. Y frente a ellos, Camilla, cuya arrogancia habitual había sido reemplazada por una cautela animal. «Camilla, explica esto», dijo Carlos, su voz resonando con una autoridad que no había usado en años, empujando el sobre Manila a través de la mesa pulida. Camilla intentó una última vez la negación, la manipulación, acusando a los príncipes de conspirar en su contra. «Charles, es su palabra contra la mía. Son solo niños resentidos». En ese preciso momento, las grandes puertas dobles del salón se abrieron y entró Diana. No como Ana Montro, la viuda anónima, sino como ella misma. Su cabello dorado, aunque más corto, brillaba bajo la luz. Su porte era innegablemente real, su presencia llenando la habitación con una fuerza que el tiempo no había disminuido. El tiempo se detuvo. El silencio fue absoluto. Charles se puso de pie de un salto, derribando su silla en el proceso. «Diana», susurró, como si viera una aparición. Camilla retrocedió, un grito ahogado en su garganta, el color desapareciendo de su rostro. Imposible. El fantasma se había hecho carne. Diana caminó hacia la mesa con una calma aterradora y colocó un último archivo y una pequeña grabadora digital. «Charles», dijo su voz, firme y clara, sin rastro de la vulnerabilidad de antaño. «No he vuelto por venganza. He vuelto para proteger a nuestros hijos y a la institución que casi destruyes». Luego, su mirada azul, afilada como el hielo, se clavó en Camilla. «Les has hecho suficiente daño». Presionó el botón de reproducción. La voz de Camilla llenó la sala, fría y despiadada, grabada en una conversación telefónica donde amenazaba a un miembro del personal que había cuestionado sus transacciones financieras. La evidencia era irrefutable, la traición, innegable. Charles miró los documentos, los extractos bancarios suizos y luego el rostro aterrorizado de Camilla. El hechizo se había roto. «Me has traicionado», dijo, su voz quebrada por el dolor y la decepción. Se volvió hacia Camilla, su rostro endurecido por una decisión final. «Quítate el anillo. Vete de aquí. Ahora». Humillada, derrotada, Camilla se quitó el anillo de compromiso, lo dejó sobre la mesa y salió de la habitación. Su coronación en las sombras terminada en un exilio silencioso y deshonroso. Diana abrazó a sus hijos, un abrazo que contenía 8 años de dolor y anhelo. «Estoy orgullosa de vosotros», susurró. Luego miró a Carlos, no con rencor, sino con una finalidad tranquila. «No necesito títulos ni palacios, solo la felicidad de mis hijos». Y con eso, se fue. El mundo nunca supo oficialmente que había vuelto, pero la monarquía había sido protegida, su paz había sido rota, pero su verdad había sido restaurada. Puedes enterrar a una princesa, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez tenía un rostro. La decisión de Diana de regresar silenciosamente para proteger a William y Harry, en lugar de revelar públicamente su supervivencia, plantea una pregunta fundamental. ¿Qué revela esta acción sobre su amor y sacrificio como madre? ¿Fue un acto de máxima protección o la estrategia final en una guerra que nunca terminó? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Tu opinión es crucial en este debate. Gracias por ver Intrigas de la Corona. Si esta historia te ha cautivado, no olvides darle a me gusta y compartirla. Para no perderte ninguna de nuestras revelaciones, suscríbete a Intrigas de la Corona y activa la campana de notificaciones. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te aseguramos que te atrapará.